En el vídeo de hoy les voy a hablar del trastorno obsesivo compulsivo, que en psicoanálisis se considera como una neurosis de defensa, es decir, que el obsesivo se defiende ¿de qué? De deseos inconscientes que, como veremos ahora, se originan y son determinantes sobre todo en la infancia. 1. Las experiencias sexuales en la infancia temprana son determinantes, por lo tanto, en la aparición de un trastorno obsesivo compulsivo. Suelen ser experiencias donde el niño llevó a cabo actividades sexuales de manera placentera e incluso participó en dichos actos sexuales. Punto número 2. Habitualmente el niño tiene una experiencia sexual de carácter pasivo. Esto suele ser lo habitual, ¿vale? Alguien lo seduce y luego, posteriormente, de manera activa, él tiende a repetir con otros niños lo aprendido, ¿vale? O se inicia, mejor dicho, precozmente en actividades masturbatorias. Y luego 3. La esencia de la neurosis obsesiva se puede resumir en una breve fórmula. Las representaciones obsesivas son reproches transformados que retornan de la represión y siempre se refieren a un acto sexual de la niñez ejecutado con placer, ¿vale? El trastorno obsesivo tiene entonces varias etapas. Una primera etapa la llamamos la etapa de la inmoralidad infantil. En este periodo tiene lugar la experiencia sexual pasiva, donde el niño más adelante, cuando ha aprendido lo que ha aprendido a nivel sexual, lo va a llevar a cabo de manera activa, normalmente con el sexo contrario, ¿vale? En la segunda etapa, pues cuando el niño ya se inicia en la maduración sexual, el recuerdo de aquellos actos placenteros le empiezan a producir un sentimiento de reproche que quedan reprimidos mediante síntomas de escrupulosidad, vergüenza y desconfianza hacia sí mismo. Luego viene la tercera etapa o el tercer periodo del TOC, ¿no? Que se llama la etapa de la salud aparente y en lo que en realidad parece que la defensa ha conseguido que desaparezcan los reproches y los síntomas evidentemente vergonzosos con respecto a los actos sexuales cometidos en la niñez. Y el cuarto periodo es el periodo de la enfermedad, que ya se caracteriza por el retorno de los recuerdos reprimidos. O sea, ha fracasado la defensa y aparecen las representaciones y los afectos obsesivos. Existen, por lo tanto, dos formas de neurosis obsesiva. La primera de ellas, aparecen representaciones obsesivas típicas que atraen la atención de la persona, le hace sentir un displacer, pero no llega a sentir mucho malestar. Y la otra forma es donde la persona ya siente un reproche acusatorio, que le hace sentir un gran malestar. Los contenidos de las representaciones obsesivas suelen estar deformadas y desplazadas en relación al hecho sexual que se vivió y se experimentó durante la etapa infantil, de manera que se sustituye por un recuerdo, ¿de acuerdo?, parecido, pero que no tiene que ver con lo sexual, que se aparta de lo sexual, pero que en el fondo, cuando lo estudiamos, nos damos cuenta que tiene una connotación sexual. Por ejemplo, un recuerdo sexual del cual siente vergüenza por un síntoma, siente vergüenza por algo cometido y el síntoma es lavarse las manos, como si quisiera quitarse la sensación de suciedad por haber cometido actos sexuales de los cuales ahora se arrepiente, ¿vale? Por lo tanto, decimos que el trastorno obsesivo compulsivo es lo que se llama una neurosis de defensa. La persona de lo que se defiende, son de recuerdos inconscientes pero infantiles, Y entonces aparecen representaciones que muchas veces son tan dispares, tan ridículas, que lo que hacen es apartar la atención y la conciencia de lo que verdaderamente al sujeto le preocupa, que son las experiencias sexuales vividas con placer, y que muchas veces le gustaría volver a repetirlas de manera inconsciente, es decir, volver a ser aquel niño que disfrutó su sexualidad o el comienzo de su sexualidad fue de una manera precoz que no se esperaba y de una manera pasiva que luego transformó en una manera activa y fue lo que originó los reproches y luego con los años la eclosión de lo que serían las representaciones obsesivas.